creo que muy bien. Bueno, hoy estamos en la ciudad de Panamá. Roberto Aldetti. Correcto. Sí, ahora sí, lo dije bien. Bueno, qué chévere. Bueno, con Roberto lo he invitado a nuestro video de esta semana porque es un chico emprendedor con muy buenas ideas. Está siendo líder en Panamá en emprendimientos de crowdfunding, que es el financiamiento online, y muy seguramente pues a ti te va a interesar este tema y cómo Roberto logra iniciar esta idea de emprendimiento con unas barreras y con muchas experiencias interesantes que a ti te van a interesar, y sobre todo cómo ha logrado traer la tecnología también a su favor para iniciar este emprendimiento. Entonces pues Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes, hablando un poquito de Panamá y cómo hemos innovado en lo que es fintech. Sí. Cuéntanos un poquito cómo te surge a ti esta idea de emprendimiento. Cuéntanos qué experiencias tuviste tú para poder llegar a... Claro, desde pequeño siempre me gustó innovar y hacer cosas diferentes. Principalmente mi experiencia es en finanzas y vi un problema en nuestro país, que es la falta de oportunidades de inversión. Entonces en Panamá está muy limitado tus opciones a invertir, ya que nuestra bolsa de valores no es muy líquida, no tiene muchas fluctuaciones. Sí. Y entonces, viendo esta falencia, decidí emprender en poder buscar una solución a un problema, que creo que es la principal parte cuando comienzas un startup. Siempre tienes que comenzar buscando un problema a solucionar. Una necesidad inminente, y la necesidad acá era que los inversionistas no tienen muchas posibilidades de inversión. Bueno, pues, ¿y tú cómo solucionas eso? Claro, lo solucionamos por medio de nuestra plataforma. Sí. En Panamá existen más o menos tres productos de inversión: cuenta de ahorro, plazo fijo y una cuenta de inversión. Sí. La cuenta de ahorro cualquiera puede, porque todos podemos tener una cuenta de ahorro, pero te genera más o menos solo 1% al año. Sí, plazo fijo, normalmente el mínimo en Panamá son $5,000 a un lapso de un año. Te puede estar generando entre 4 a 5%. Y luego entonces tienes una cuenta de inversión, la cual la cuenta de inversión requiere un mínimo de $50,000 para aperturarla. Sí. Y desde la misma puedes invertir en Estados Unidos, en Facebook, o comprar bonos en Panamá. Te puede estar rondando entre 8 a 12%. Y luego entonces viene ahora Forteza, que te permite invertir desde $50. Te puedes registrar completamente online. ¿$50? Correcto. O sea, con $50 puedo hacer... Correcto, puedes comenzar en Forteza. Y los retornos de nuestra plataforma anualizados es entre el 12 al 13%. Ok, pero entiendo que tu plataforma no solo favorece a los inversionistas, sino también ayuda a que startups y que pymes puedan financiarse. O sea, tiene doble vía, ¿no? Claro, de un lado tenemos a los inversionistas, que es un problema que buscábamos solucionar, pero del otro lado hay otro problema que también solucionamos: es la falta de acceso a financiamiento para empresas pymes en Panamá. Normalmente una empresa pyme está limitada al banco, y si el banco no te presta porque no tienes una garantía, no puedes seguir expandiendo tu negocio. Por ende, nosotros encontramos una falencia en esa parte, en ese sector financiero, y es donde nosotros ayudamos a las pymes a financiarse mayormente por medio de sus facturas por cobrar, órdenes de compra o estados de cuenta. Ok, o sea, tú hiciste una mezcla de crowdfunding con factoring y todo eso, pero todo lo pusiste en una app. Es correcto, todo se maneja en una app. Porque eso es lo que es bastante interesante e importante, es el uso de la tecnología. ¿Cómo lograste traer esa tecnología? ¿Tuviste algún inconveniente con eso? Sí, Cuéntanos un poco. Claro que sí. Una de las primeras partes, una de las más importantes, es poder tener un equipo sólido de programación que trabaje contigo, no tercerizado. Sí. Al comienzo hice el error de hacerlo tercerizado. Posteriormente tuve la oportunidad de tener... Y el código no era tuyo. El código sí era de nosotros, pero era tercerizado. Y no era como el trabajo principal de los programadores. Entonces después tuve la oportunidad de que un compañero mío con una gran experiencia en programación creyera en el proyecto y se uniera a nosotros.
Y luego de ahí entonces creamos todo nuestro equipo de programación en casa. Ok. Y cuéntame una cosa, ¿qué tan difícil fue para ti desde el punto de... Tú estás buscando soluciones de funding para empresas, para pymes, pero cuando tú iniciaste como startup, ¿te costó mucho trabajo conseguir los recursos para poder aplicar esa tecnología o muy costoso? Es muy interesante porque en los startups, estadísticamente de cada 10, 9 fallan. Sí. Es una inversión de alto riesgo donde inversionistas buscan un retorno de 10x. 10 veces lo que te pusieron es lo que ellos esperan recibir en un lapso de entre 5 a 7 años. Básicamente en Panamá no tenemos la cultura de inversión, no hemos tenido exits o grandes emprendimientos que hayan sido exitosos y hayan sido vendidos. Sí. Por ende la captación de fondos aquí para un startup es un poco más complicado, pero no imposible. Yo tuve la oportunidad de presentarle a un angel investor, el cual más que nada creyó en mí que en el proyecto, porque cuando comenzamos el proyecto no era nada de lo que estamos ahora. Bueno. Entonces, al final considero que conseguir ese angel investor tiene que ser... ¿Dónde conseguiste el angel investor? ¿Lo conseguiste acá en Panamá o te tocó salir fuera del país? ¿O no, ¿Cómo lo conseguiste? Correcto, lo conseguí aquí en Panamá. Básicamente fueron personas que conocían de mi experiencia y de dónde venía mi trayectoria, y les vendí la idea de lo que podíamos hacer. Básicamente creyeron en el proyecto, y luego de ahí fue que comenzamos a arrancar. Posterior a esa logramos tener una segunda ronda, ya ahora de unos inversionistas más institucionales. Sí. Y estamos próximos a levantar nuestra tercera ronda. Ah, qué bien. Bueno, eso es una cosa muy importante, generar la confianza. Lo que dice Roberto, él tuvo su ángel investor no solo por la idea que tenía de su proyecto, sino también por la seguridad y la confianza que tú como emprendedor puedes generar. Y bueno, creo que tenemos que salir para el aeropuerto, Roberto, me vas a llevar, entonces vamos a hablar de algunos consejos para emprendedores. Claro. Y seguimos este video. Chao, chao. Bueno, pileros, este chico muy emprendedor, nos vamos corriendo, pero tiene un lado humano muy lindo. Es un joven, tiene 27 años, que también tuvo la oportunidad de ser marino, ¿no? Correcto, estudié un año antes para ser un oficial de marina mercante. ¿Y qué te hizo cambiar de marino a financiero? Creo que la decisión que tomé de cambiarme a los Estados Unidos fue que no me sentía motivado, quería algo más. Oh, ok. ¿Y qué fue lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? Tú ya tienes una empresa que ha tenido un crecimiento y has tenido un éxito a tus 27 años. Pero, ¿qué fue lo más difícil? ¿Cuál es la barrera que te ha tocado superar más grande de todas? Creo que todas las barreras son difíciles. Creo que la principal fue el idioma. Tú me dejas tranquilo. Okay. Yo aquí trato de sostener este... No sé, ¿lo quieres repetir de nuevo? No, dale. Ok. Una de las barreras más... Creo que todas las barreras son difíciles. En cada una en un aspecto de mi vida, al momento de que estaba haciéndolo. Considero de que... Recomiendo un libro que se llama The Hard Things About Hard Things. Las cosas difíciles de cosas difíciles. ¿Sí? De Horowitz. Él explica cómo llevar un startup y que lo único que tienes garantizado en un startup es que todo puede fallar. Sí, eso es cierto. Entonces, si tú te paras sabiendo que todo va a ser difícil y que todo puede fallar, pero estás 100% motivado, tus posibilidades de éxito aumentan porque no te rindes. Entonces, principalmente... algo que también habla el libro, que le hace una pregunta a todos los CEOs exitosos de diferentes startups. ¿Cuál fue la fórmula o cómo lo lograste? Y al final todos tenían la misma respuesta. No hay una fórmula, es simplemente no me rendí.
No tenerle miedo al fracaso, entonces. No tenerle miedo al fracaso. El fracaso tiene que ser parte del proceso de aprendizaje. Exacto. Y el fracaso es parte del éxito de una startup. O sea, si Correcto. tú crees que tú vas a iniciar un emprendimiento y no vas a fracasar, pues ya estás fallando desde ya fracasaste. Si tú entiendes que las posibilidades de fallar son altas, qué lindo. No va a haber nada que te pare cuando falles. Vas a volver a pararte y seguir. Bueno, estamos aquí en plena... Esta zona de Panamá es ¿qué? ¿La punta pacífica o...? Esta es la costa. Ok. Estamos rumbo a Costa del Este por medio del tramo marino de Panamá. Bueno, Roberto, y entonces, ¿qué consejo? Tú dices, bueno, lo más difícil que te tocó superar, pero ¿qué consejo tú le das concreto a un emprendedor? Y creo que una de las principales cosas es, dependiendo del tipo de emprendimiento, si estás en tecnología, tienes que tener un equipo en el cual tú confíes que la tecnología que se está trabajando es la correcta. Al igual que una casa, si las bases no son las correctas, puedes tener problemas en el futuro, aunque esto es contradictorio porque normalmente un startup, cuando comienzas tu prototipo, al final lo tiras todo y comienzas de nuevo. Pero lo que quieres saber es que esas personas que están contigo, hasta para ese prototipo, saben lo que están haciendo. Y eso es básicamente una de las cosas más importantes. Y cómo vendes tu idea. Al final es una idea y esa idea la vas a convertir en realidad, y cómo esa realidad va a cambiar la vida de muchas personas y va a ser un éxito para tus inversionistas haber invertido en tu startup desde el día 1. Y tú poder proyectar esto al público es lo más importante. Bueno, Roberto, muchas gracias. Pues Pileros, creo que no voy a arriesgar más a Roberto. No, él maneja muy bien y bueno, como pueden darse cuenta, no está mirando la cámara, entonces no estamos quebrando, solo miró cuando estábamos en semáforo en rojo. Y Roberto, tu visión de emprendedor, ¿hacia dónde vas a llevar tu emprendimiento? ¿Cuál es tu visión? Mi visión es que Forteza sea un banco de segundo piso para Latinoamérica, donde los startups, pymes, puedan tener soluciones tecnológicas y financiarse. No importa en qué país estés en Latinoamérica, pueda ser Panamá desde donde te encuentres una solución para ti como startup, ya sea tanto de levantar capital, soluciones de pasarela de pago, estructura de tarjetas de crédito, todo lo que necesites para que ellos puedan triunfar. O sea, quiere decir que si un pilero muy pilo tiene un proyecto y no tiene recursos, no tiene el capital todavía, de pronto con la idea que tú tienes, de pronto puedes ayudar también. Correcto. A crear más empresas. Y que los startups vean a Forteza como su banco, como si fuera el banco de Silicon Valley, pero para Latinoamérica. Qué interesante. Bueno, pileros, pues me ha agradado muchísimo esta oportunidad y gracias, Roberto. Gracias a ti. No tenía planeado que me acompañas al aeropuerto. Bueno, hoy estuvimos un poco, el sol salió un poco tarde en Panamá, están en verano y eso hizo que comenzáramos a grabar un poquito más tarde y no alcancé a coger mi taxi. Roberto ha sido muy querido en acompañarme. Me encantó conocerte y te esperamos por Colombia. Claro que sí. Chao, chao. Tú puedes decir chao, chao, pileros. Okay. Chao, chao, pileros. Chao, chao.